Hola, soy Amparo, alumna del SUAYED, y ahora voy a presentar para mi módulo Metodología 2, la investigación con grupos en el campo de la psicología de la salud del sexto semestre, la siguiente tarea, que trata de principales distribuciones de la lógica de la inferencia estadística. Lógica de inferencia estadística. Lógica quiere decir razonamiento. El análisis descriptivo de los datos proporciona una base sólida al investigador para derivar conclusiones acerca de los fenómenos estudiados. La inferencia estadística es el procedimiento que permite realizar afirmaciones de naturaleza probabilística respecto a una población en base a los resultados obtenidos en una muestra seleccionada de la misma población. Puesto que las poblaciones son descritas por medidas numéricas descriptivas llamados parámetros, se puede hacer inferencia acerca de la población haciendo inferencias respecto a sus parámetros. Población se refiere al conjunto de sujetos que poseen las principales características objeto de análisis, de las cuales todas aquellas que sean mensurables reciben el nombre de parámetros. Un ejemplo sería el índice de estudiantes drogadictos en México. El concepto muestra es la porción de la población que contiene las mismas características que desean estudiarse. Los muestreos son distintas maneras de elegir una población. Existen diferentes tipos de muestreo. El no probabilístico es cuando el investigador no elige la muestra al azar, lo hace mediante determinados criterios subjetivos. El muestreo por cuotas se clasifica la población en subgrupos o cuotas según ciertas características, y el muestreo intencional se busca que la muestra sea representativa de la población de donde se obtiene, pero la posible representatividad depende del criterio de quien la elige. Y además el muestreo probabilístico, en donde la muestra se elige al azar. Este puede ser de varios tipos. El muestreo aleatorio simple, donde cada individuo de la población tiene las mismas posibilidades de salir en la muestra. El muestreo sistemático, se elige un individuo al azar y a partir de él a intervalos constantes se eligen los demás hasta completar la muestra. Y el muestreo aleatorio estratificado, en donde se divide la población en clases o estratos y se escoge aleatoriamente un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato. Esta es una gráfica de lo que es el muestreo no probabilístico y probabilístico aleatorio. La distribución muestral, por medio de esta, se estudia el comportamiento de las muestras, ya que comprende todos los valores posibles que pueden ser tomados por un estadístico, obtenidos aleatoriamente de todas las muestras posibles de n fija de una población. Así, cuando se calcula la medida para todas las muestras posibles, se obtiene la distribución muestral de medidas. La distribución muestral de la medida se construye numerando los diferentes valores de cada medida en una columna y la frecuencia de su ocurrencia en otra. Aquí tenemos una tabla de un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. La estimación de parámetros. Los métodos cuantitativos inferenciales se abocan a tratar dos tipos de problemas: la estimación de parámetros de una población y el contraste de hipótesis. Cuando se desea estimar alguna característica cuantitativa de una población a partir de una muestra, por lo general se desconocen los parámetros poblacionales. En estos casos hay dos posibilidades de estimarlos. La estimación puntual: se utiliza el valor de un estadístico para inferir el parámetro de una población. Y la estimación de intervalos, donde se selecciona aleatoriamente una muestra de la población, calculando la estimación puntual del parámetro y asociarle una medida de su variabilidad,
Generalmente se toma de un intervalo de confianza del parámetro de interés. La lógica de contrastación de hipótesis. En psicología se realizan investigaciones con la finalidad de determinar en qué medida las hipótesis derivadas de las teorías que las conforman son apoyadas por los hechos empíricos. Los pasos a seguir, habiendo establecido una hipótesis en una contrastación y obtener el significado de datos obtenidos, son: primero, la formulación de hipótesis que ha de contrastarse. La mayoría de las veces los investigadores se interesan en contrastar las hipótesis que existen acerca de las diferencias entre dos o más condiciones experimentales. La hipótesis es la conjetura o suposición que motiva la investigación. Para la contrastación, la hipótesis deberán formularse en términos estadísticos, para lo cual se requiere en primer lugar enunciar la hipótesis nula, que es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones, es decir, que la variable dependiente no sea afectado por la acción de la manipulación experimental. Junto con la hipótesis nula, como segundo paso, es necesario enunciar la hipótesis alterna H1, según la cual cualquier diferencia significativa deberá atribuirse a la manipulación experimental. Así, la hipótesis alterna es la explicitación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador. Por ejemplo, existen diferencias en el establecimiento de la lectura aplicando los métodos global, fonético y el eclético. Existen diferencias entre la desensibilización sistemática, la implosión y las aproximaciones sucesivas en la reducción de fobias en pacientes institucionalizados. Para la contrastación, la hipótesis deberán formularse en términos estadísticos, para lo cual se requiere en primer lugar enunciar la hipótesis nula, que es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones, es decir, que la variable dependiente no sea afectado por la acción de la manipulación experimental. Junto con la hipótesis nula, como segundo paso, es necesario enunciar la hipótesis alterna H1, según la cual cualquier diferencia significativa deberá atribuirse a la manipulación experimental. Así, la hipótesis alterna es la explicitación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador. Bueno, para obtener una hipótesis se selecciona el tema, se describen las técnicas e instrumentos a utilizar, se realiza luego la hipótesis, se comprueba o se contrasta, se analizan los resultados y se presentan los mismos. La naturaleza de la hipótesis de investigación determina la forma en que se enunciará la hipótesis alterna, puesto que cuando aquella está interesada en comparar dos condiciones, la hipótesis alterna adquiere diferentes formas que dependen del tipo de información que busca el investigador. Una primera clasificación se basa en la cantidad de información con la que cuenta el investigador acerca del fenómeno estudiado. Si el informador tiene información muy escasa, lo mejor es empezar a plantear hipótesis exploratorias en las que no se especifica la dirección de las diferencias. Bien, la distribución muestral es aquella que se obtiene al tomar todos los valores posibles de un estadístico, calculando de muestras de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. El conocimiento de la distribución muestral facilita hacer aseveraciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de cierto valor numérico. Sin embargo, el solo conocimiento no proporciona un criterio para decidir cuándo la probabilidad de un resultado es tan pequeña que puede considerarse insignificante como para rechazar la hipótesis nula, como podemos ver en la siguiente gráfica. El nivel de significación es la cantidad de riesgo que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar HO a pesar de que realmente sea correcta, como se puede ver en la gráfica siguiente. En la región de rechazo es un subconjunto de valores extremos de la distribución muestral. Aquí tenemos también una gráfica como ejemplo. Los tipos de
se puede incurrir en dos tipos de error considerando el estado real de las cosas y la decisión que toma el investigador, como se puede ver en la siguiente gráfica. Y para finalizar, la toma de decisiones por parte del investigador acerca de la efectividad de una técnica psicológica no solo debe basarse en aspectos cuantitativos de los datos, sino que para juzgar sus resultados habrán de considerarse criterios de tipo cualitativo. Muchas gracias.